Sí, buenas tardes a todos. Desde Minneapolis, Minnesota, transmitiendo de la congregación, regresando a casa de este ministerio, que es para la honra del Creador, ¿verdad? Que Él ha levantado esta obra en este lugar para poderle darle cabot a Él. Bendito sea porque de esa manera ayudamos a interpretar la Torá, a interpretar la Escritura. Y ahora que estamos interpretando las cartas de Pablo, esos escritos, pues nos complace hacerlo y nos deleitamos porque aprendemos más, todavía profundizamos aún un poquito más en la Torá. Y eso nos ayuda a entender mejor todavía. Porque Pablo, así como un buen rabino que fue, y a los pies de Gamaliel, pues ha llevado así mucho aprendizaje, enseñanzas que dejó escritas. Y estas son una de las cartas de las más controversiales que ha habido entre muchos grupos, ¿verdad? De no de Torah, sino del catolicismo romano, que se ha enseñado mal. Pero aquí estamos para poder ayudar, ¿verdad? A interpretar bien esto, profundizar mejor. Así es que si tú estás escuchando por ahí donde quiera que estés, ¿verdad? Vas a escuchar este audio, pues pídele al Creador, ¿verdad? Esa guianza, pídele que te dé discernimiento y sabiduría para poder entender lo que vamos a explicar aquí en esta transmisión. Y espero que disfrutes y te deleites en este estudio, ¿verdad? Porque es lo que quiere el Creador, que nos deleitemos en su Torah, en su palabra. Bendito sea el Creador. En el nombre de Yeshua, amén. Y empezamos, nos quedamos allí en el de Gálatas, capítulo 3, versículo 8. La semana pasada tenemos el de Gálatas 2, el capítulo de Gálatas 2, ahora tenemos el capítulo 3. Y estén muy atentos, hermanos, porque esto que vamos a decir hoy es muy importante para tu vida, hermano. Y así es que si tú estás, pon mucha atención y haz tus apuntes, porque te van a servir mucho. Si te pierdes algo de esta transmisión, te pierdes algo, pues vuelve a repetir. Si no le entendiste a una cosa, vuélvelo a repetir y escúchalo las veces que puedas hasta que te quede claro con la guianza de la Ruach HaKodesh, de la esencia del Creador, ¿verdad? De ese Espíritu Santo que le llamas tú, como lo conoces, pues que te dé guianza, ¿verdad? Pídele al Creador y verás que Él te va a dar sabiduría y ese discernimiento. Entonces le decía yo que hay un precepto, ¿verdad? O unas palabras más bien, en Ezequiel. ¿Se acuerdan que les hablé de Ezequiel 28? Y estábamos leyendo, pero no termina solo en el 8, sino hasta el 25, hermanos. El 20-25, vamos hasta ir hasta el 25, para que quede bien claro el subcontexto de este capítulo. Dice en el 20 de Ezequiel 8, mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones, en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido. Actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Yahweh, que los santificó. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá.
y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo los perdonó mi ojo. Con todo los perdonó mi ojo, pues no los maté, ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no anden en los estatutos de sus padres, ni guarden sus leyes, ni se contaminen con sus ídolos. Yo soy Yud-Het Bat-Hei, su Elohim. Anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y pónganlos por obra. Y santifiquen mis días de reposo y sean por señal entre mí y ustedes, para que sepan que yo soy Yud-Het Bat-Hei, su Elohim. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo y dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Allí está la consecuencia de no seguir los mandamientos del Creador. Aquí nos damos cuenta en el 25 que lo que hizo o lo que permitió más bien el Creador es que al decir, por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir, ¿a qué se refería con esto, amados? A que lo que enseñaron los rabinos, los fariseos, pues no eran estatutos, no eran decretos que venían del Creador, sino que eran por parte de ellos mismos, o sea, mandamientos, decretos de hombres. ¿Y qué es lo que iba a pasar? Pues no iban a poder vivir en ellos, porque no los iban a poder cumplir, iban a estar fallando todo el tiempo, ¿se dan cuenta? Mas, sin embargo, cuando vemos el Ezequiel 20:11, el versículo, dice, les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Pues si tú sigues sus estatutos, esos mandamientos, y el hombre que los cumpla va a vivir. O sea, va a vivir para cumplirlos, porque sí va a poder. Pero en cuanto acá le dice en el 25, pues por eso les doy estatutos que no eran buenos, por su rebeldía. Y aquí más claro está en cuanto a la, ¿cómo les digo esa palabra? A lo que fue la dispersión de la casa de Israel. Aquí está claro en Ezequiel 20. Así es que tú y yo, hermano amado, estamos dispersos en las naciones gracias a nuestros antepasados que no obedecieron ni guardaron los mandamientos. Mas, sin embargo, por la Gesed y la Rajamín que tiene el Creador, hoy en día tú y yo estamos de nuevo y hemos regresado a casa para poder cumplir con los mandamientos, que sí se pueden, porque lo dice aquí en Ezequiel. El hombre que los cumpla vivirá para cumplirlos. Quiere decir que sí se puede cumplir. No hay excusas, amado. Ahora, si no quieres llevar los mandamientos,
lo siento mucho, hay una advertencia, Ezequiel 20:25, te van a dar estatutos, ya los dieron, más bien, pero tú vas a entrar en esos decretos por los cuales no podrás vivir, amado. Así es que si tú quieres vivir, pues obedece los mandamientos, es lo único que te recomiendo. Ahora aquí, cuando les habla de las leyes de los hombres, a las leyes de las naciones, o sea, se está refiriendo a eso, o sea, la letra es la que te va a matar, esa letra que escribieron los fariseos, esa interpretación de hombre, más no la de la Torá. Por eso es que dice, ese ha sido el ayo, o sea, el ayo, cuando habla del ayo. Eso es lo que dice aquí en Gálatas. Vamos a leerlo adelantito. Pero ahorita estamos en esto. Ahora, ese ha sido el ayo que nos ha llevado precisamente a Cristo. Jeremías 31:31, una de las promesas. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y en la teología cristiana, como ya sabemos, se hace mucho énfasis en el nuevo pacto, que ya no estamos bajo el antiguo pacto, que ya no debemos de guardar la ley de Moshe, porque estamos bajo el nuevo pacto. Para empezar tenemos que ver que el nuevo pacto es hecho exclusivamente ¿con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿sí o no? Dos pueblos. De los dos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Quién es la casa de Israel? Las 10 tribus que se perdieron y se hicieron gentiles. Los Ruama, ¿se acuerdan? No son mi pueblo, Oseas 1:10. Los Ruhama dejaron de ser pueblo. Y esa nación del norte se perdió en las naciones. Es la que va a hacer un nuevo pacto. ¿Y con quién más? Con la casa de Judá, que fue los que regresaron y permanecieron hasta hoy en su propia tierra. Y la parábola del hijo pródigo, que el hijo menor se fue a una provincia extraña y dice, no pasa nada, estoy en la gracia, aquí estoy comiendo con los marranos, puercos, al fin vuelve en sí y decide regresar en casa de su padre. Y dice que cuando aún está lejos, su padre corre y se echa a su cuello. ¿A quién representará ese hijo pródigo? Este hijo derrochador, el que hizo lo que quiso, pues, lo que quería en ese momento. Eso significa pródigo, derrochador. Ahora, ¿a quién representará? A la multitud de gentiles que han de retornar a Efraín, las 10 tribus también, como le quieras llamar, a Efraín, las 10 tribus. ¿Y qué pasa cuando regresa? El hermano mayor se pone celoso. ¿Y a quién representa este hijo celoso? A Judá, el hermano mayor. ¿Y qué le dice el padre? Este es mi hijo que estaba muerto y ha resucitado. Se había perdido y ha sido hallado. Y es necesario hacer fiesta. Así es, así se le recibió, con fiesta. Y te aclaran el Jeremías 31:32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Yud-Het-Bat-Hei. ¿Cuál fue el pacto que se les dio al sacarlos de Egipto? El pacto de la Torá en el Sinaí. ¿Y había un problema con el pacto? No. El problema eran los destinatarios. Ese era el problema con ellos. Era su corazón el problema, ese corazón de piedra. Entonces el Señor tuvo que hacer un cambio de corazón. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yud-Het-Bat-Hei. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo.
Si eres creyente del nuevo pacto, eso es lo que tiene que suceder en tu vida. ¿Estás en el nuevo pacto? Para eso hay dos condiciones. Tienes que ser de una de las dos casas, casa de Israel o casa de Yahudá. Y la otra condición, su ley tiene que estar escrita en tu corazón. Pablo lo dice en Romanos 3:4, dice esto: de ninguna manera, antes bien sea Elohim veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Y qué es lo que está citando Pablo? Salmo 51:4. Eso es lo que está citando él aquí. Perdón. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Eclesiastes 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Se dan cuenta? Todos los días tenemos fallas, todos los días las vamos a tener, mientras que vivamos en este mundo lleno de corrupción y en este cuerpo también corrupto. Pero aunque haya fallas, no quiere decir que tú no tengas salvación. Sí la vas a tener siempre y cuando te mantengas dentro del parámetro de la Torá, dentro de los preceptos. Y ya que vimos qué son las obras de la ley, que son las tradiciones orales rabínicas, vamos a continuar con lo que les había dicho, que es Gálatas 3, cuando les viene y les dice: así Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Así dice, ¿verdad, Pablo? 3:7. Sépanse, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y en la teología cristiana, el concepto de fe se maneja como algo ambiguo, que no produce ningún fruto en sí, o alguna obra en sí, pero acuérdense, la suma de tu palabra es verdad. Pablo dijo esto acerca de la fe, y Santiago lo complementa diciendo: de la fe sin obras es muerta. Y vean lo que dice, que los que son de fe, esos son los hijos de Abraham, y ya aprendimos que, pues, emuná, la fe, es fidelidad, obediencia. Y la escritura, previendo que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Y qué significa los de la fe? A los fieles. ¿Fieles a quién? ¿O a qué? A la palabra de Dios, a la Torá. Eso es la fidelidad. Ahora, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Aquí está muy claro, amados. Obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y sí está escrito. Sí, vamos a ver. Ahora, Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Yahweh tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Aquí está una advertencia. ¿Y cómo es posible que Pablo esté diciendo que si tratas de guardarlas te traerá maldición? Pablo está hablando de las leyes de los hombres. Si se dan cuenta, eso sí te trae maldición. Porque entonces no diría que te trae bendición. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y tampoco te diría en Ezequiel 20 que si los cumples vivirás por ellos. O sea, ¿estaría contradiciéndose Pablo?
Claro que no se va a contradecir. El que se contradice es la teología que han implantado. Eso sí lo que te contradice. Y también los mandamientos rabínicos. Eso sí lo que contradice la Torá. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahí les presentó Deuteronomio 26, 27, 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Así lo dice en Deuteronomio 27, 26. De ahí lo sacó Pablo. Acuérdense que Pablo ya se sabía de memoria la Torá. Y para eso hay que ver cuál es la diferencia entre ese versículo y el que cita Pablo en Gálatas. La palabra escrita. Sí, porque Pablo no citó literalmente ese versículo. ¿Por qué le pone las palabras escritas? ¿Por qué? Porque él quiere hacer la diferencia entre ley escrita y ley oral. Por eso le pone así. Lo puso muy claro. Obras de la ley están bajo maldición. Y luego le dice, pues escrito está. Maldito todo aquel. Sí, porque eso es lo que dice la Torah. Cuando dice está escrito, es en la Torah. Ya no lo está diciendo como un mandamiento rabínico cuando dice obras de la ley. Ahí rápido se refiere a esos mandamientos de hombres. Y entonces, ¿por qué es maldito el que depende de las obras de la ley? Porque son agregados. Y ese que depende de interpretaciones humanas es que le agreguen a la Torah. Ese que le agrega está maldito. Porque eso es lo que dice la Torah. Maldito el que le agregue o le quite. Y también maldito el que no confirme lo que está escrito. Eso es lo grave de alterar la escritura. Y eso precisamente es lo opuesto a lo que está haciendo la teología cristiana. O sea, la teología cristiana hace lo opuesto. Pensando que están llevando la ley de Moisés, la ley de Dios, la ley de Jesús, como dicen, mas sin embargo le han quitado bastante. ¿Y qué es lo que dijo Pablo en una de sus cartas? No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es algo que Dios tiene bajo control. ¿Sí? Es una apostasía. Eso es simplemente como lo dijo Pablo. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Primero tiene que haber una apostasía, un apartarse antes de que venga la redención final. Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Y de qué ley estará hablando? Pues de la ley oral. Ese era el sistema de la justificación de los hombres. Era el sistema que Pablo previamente estaba siguiendo. Por eso era tan celoso de la ley. ¿Y quién fue que dijo eso? Habacuc. El justo por la fe vivirá. Otra vez la fe, ahí dice. Ya sabemos que es emuná. ¿Fidelidad a qué? A la ley de Dios dada a Moshe. La ley escrita. Y aquí Habacuc solo cita lo que dijo Moshe. O sea, haz estas cosas y vivirás. Dice, haz estos mandamientos y vivirás. ¿Por qué? Porque Habacuc empezó a molestarse. Dijo, vienen los babilonios, nos vienen a conquistar. ¿Cómo es posible? Y el Señor le dice, tengo un plan. El arrogante, tarde o temprano, va a caer. Pero el justo, por la fe vivirá, le contesta el Creador.
Tú confía, mantente fiel a mi palabra y vivirás. No le dijo otra cosa diferente. No. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Cómo que la ley no es de fe? A ver, vamos a ver. Y la ley no es de fe, dice. Si ya leímos anteriormente que el justo por la fe vivirá, aquí vemos que la ley no es de fe. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Si tratamos de entenderlo con la teología cristiana, todo esto parece ser absurdo. Si también tenemos que Pablo en su carta a los romanos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que la fe viene cuando escuchamos la palabra de Dios. ¿Y a cuál palabra de Dios se refiere? Si en ese tiempo no podía verse el Nuevo Testamento, no había. Pues podemos deducir que la ley de Moshe. Y si tratamos de entender a Pablo aquí, tendríamos que decirle que se ponga de acuerdo o que nos diga a qué ley se está refiriendo en cada uno de los casos. Pero ya sabemos que no es culpa de Pablo, sino de los intérpretes y traductores. Y entonces, ¿a qué ley se está refiriendo aquí? A la ley oral, porque la ley oral no es de fe. Eso es lo que estaba tratando de decir Pablo. La ley escrita dice que el que haga las cosas de la ley escrita vivirá por ellas. Y Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Muchos dicen, bendito sea Cristo que clavó la ley en la cruz. Pásame la cochinita pibil, las carnitas, los camarones y a deleitarse con esos alimentos, ¿no? Y ya sacan estos versículos. Pero ya vimos que somos libres guardando sus mandamientos. El que no guarda sus mandamientos es esclavo del pecado, amados. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Si se dan cuenta, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿De qué maldición nos redimió Cristo? Pues de la maldición que está escrita por no haber cumplido la ley y haberla agregado. Él nos redime de eso, nos rescata de esa situación. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Y a quién colgaban en el madero en aquella época? A quienes no se querían someter, para que todo el mundo les vea. ¿Hay un caso en la Biblia de alguien que fue colgado y que era estudioso de la palabra? Sí. ¿Quién creen que es? Absalón. ¿Se acuerdan? El hijo del rey David. Rey David, mejor conocido. Él se rebela ante su padre y se llena de arrogancia y al final queda colgado. ¿Qué representa? La rebelión, el orgullo del ser humano, el ir en contra del ungido del Señor, de ir en contra del Señor mismo, pues. Y cuando vemos a Jesús en la cruz, vemos que Él está tomando el lugar de personas orgullosas que no se quieren someter a la justicia del Eterno y que quieren su propia justicia, no haciendo la justicia del Señor, la que Él estableció, y deciden hacer su propia justicia. Entonces, ¿qué sería lo que debemos merecer todos los que los que nos hemos desviado más bien de la justicia del Eterno? Debemos morir, debemos de ser colgados. Éramos nosotros los que tendríamos que haber estado en ese lugar, así como Absalón estuvo, que murió colgado por la rebelión a su padre, que representa también, es una representación del mismo Mesías. Pero por el amor que Él nos tiene, Yeshua, pues es el que toma nuestro lugar. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas
y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. O sea que la promesa que se le dio a Abraham de bendecir a su descendencia no lo puede quitar la Torá, que en algún sentido trajo maldición. ¿Por qué trajo maldición al pueblo? Pues porque no lo obedecieron. Pero como Dios ya le había prometido a Abraham, ya le había prometido él, no lo puede quitar por la maldición. ¿Sí ven? Y la maldición por haber transgredido la ley escrita no abroga la promesa. 3:18 Gálatas, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Y para qué sirve la ley entonces? Si la ley solo nos trajo maldición y no sirve para traernos la promesa que le dio a Abraham, entonces ¿para qué sirve la ley? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Les dice. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Eso es para que todos reconozcan que han pecado contra ella, para que haya una constancia escrita del pecado. Imagínate, si un documento escrito que lo hizo el hombre ha sido capaz de crear todo un sistema de creencias, varias, que sería, o sea, fíjense, si hay documentos, ¿verdad? De leyes por hombres. Y imagínate si no hubiera un documento escrito. Si teniendo el documento escrito que dice no le quites ni le añades, y sabemos todo lo que ha pasado, entonces la ley escrita quedó como un testimonio escrito, una constancia escrita de que dice todos pecaron. Como Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Increíble aquí, habla de ley, pero ¿cuál ley? ¿A qué ley se referirá Pablo aquí? ¿A cuáles leyes? Porque hay varias, pronuncia 3. 3 veces pronuncia la ley aquí, 1, 2, 3, estoy contando, 4 veces estoy contando aquí en estos versículos, nada más son 2 versículos, 3:19 Romanos, 3:20. Imagínense, qué relajo son estos 2 versículos para entender a cuál ley se refiere. Por eso hay que profundizar, amados. ¿Y para qué nos fue dada la ley escrita? Para que toda boca se cierre y todos estemos bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque todos la hemos invalidado, todos la hemos diluido y se ha torcido también. Entonces, ¿para qué sirve la ley, como dice él? Dice, fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios, les pregunta. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Yeshua fuese dada a los creyentes. Eso es lo que dice Pablo aquí. Quiere decir que lo encerró todo diciendo, o sea, la escritura lo encierra todo diciendo, cualquiera que le añade y le quite, le ponga, maldito. Y como todos hicieron eso, ya nada más queda regresar a la fe, regresar a la fidelidad de Yeshua, que fue perfecta. Y a seguir su ejemplo, como obedecer la palabra. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley,
encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Tremendas palabras de Pablo. Antes de que viniese ¿la fe de quién? De Yeshua. Esa fe perfecta. Antes de que viniese esa fidelidad perfecta a la palabra escrita, estábamos confinados bajo la ley. Es decir, bajo un sistema legalista fabricado por los hombres, que estaba por debajo de las demandas escritas, ya que fue alterada por esos líderes de Israel. 3:24 Gálatas, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Bajo cuál ley era que estábamos confinados, aprisionados, hasta que viniera la fe perfecta del Mesías? Bajo las leyes de los hombres. Conocerán la verdad y la verdad nos hará libres, es lo que dice, ¿verdad? Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, dice aquí. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. La palabra ayo en griego es la palabra pedagogos. Qué palabra, ¿no? Tan rara. Pedagogos. En esa época pues se usaba mucho ese griego, ¿verdad? Y eso lo usaban mucho los reyes o gente de cierta posición. Sí. Y a sus hijos cuando eran chicos se los entregaban a un maestro que contrataban, y cuando ya estaban a cierta edad, pues ya los tomaban nuevamente y ellos seguían enseñando. Así es como hacían. Y esa ley oral tenía un propósito, el tener confinado al pueblo hasta que llegara el Mesías. Y por eso es que este versículo 3:25 en la versión Reina Valera nos dice así: pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, así dice. Pero en otras versiones vamos a ver qué dice. Biblia de Jerusalén, una de ellas, 3:25 de Gálatas, en esa Biblia de Jerusalén, la segunda edición. Mas una vez llegada la fe, ya no estábamos bajo el pedagogo. Así le pusieron. Biblia de Nácar Colunga, el mismo versículo. Pero llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo. Así estaba originalmente. Y la Biblia, la más famosa Biblia en inglés, Biblia King James. Fíjense cómo dice. But after that fight is come, we are no longer under a schoolmaster. Fíjense qué traducción. Schoolmaster. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo cambia? Ya no estamos bajo un ¿cómo se tradujera schoolmaster como maestro de escuela? Imagínense, qué diferencia al decir ayo. Está muy lejos de la traducción original. O sea, ya no estamos bajo tutores. Schoolmaster sería como unos tutores, o sea, que enseñan. Ya maestros, pues, de escuela. ¿Quiénes eran esos tutores o estos ayos? ¿Cómo reaccionaba la gente cuando escuchaba al Mesías? Dice la escritura que la gente, ¿qué hacía? Se maravillaba porque les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los escribas esos y fariseos. Así es como enseñaba él. Su método de enseñanza era diferente. Ahí nos damos cuenta. 3:26 Gálatas. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son, y herederos según la promesa.
La pregunta que seguramente te van a estar haciendo es, ¿y ustedes qué son? Si ya todo el sistema teológico cristiano se derrumbó, entonces, ¿tú qué eres? ¿De qué religión eres? ¿Te han hecho alguna vez esa pregunta? Y te dirás a lo mejor, si ya todas mis vacas sagradas se han derrumbado, ahora, ¿qué soy? ¿Qué soy, Adón? ¿Qué soy, Señor? Veamos qué dice Yeshua. Juan 18:36. Respondiendo Yeshua, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Esa es tu cobertura. Tu cobertura es el Adón, Yeshua. No te preocupes por las coberturas. Es más, ni te conviene, amado, porque tendrías que pagar una membresía si quieres ser parte. Si quieres ser parte de un grupo de coberturas, créeme, amado, no te conviene, porque te cobran. Más bien es como un club social al que perteneces, amado. Siento decirlo, pero es una realidad. Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿De cuál puerta? Pues de las puertas de las murallas de Jerusalén. ¿Dónde lo crucificaron? Fuera de Jerusalén. ¿Por qué? Porque lo estaban expulsando de la comunidad. Sí, a él lo expulsaron. Le decían que tenía demonio. Y sáquenlo de la ciudad. Ahí lo crucificaron como un delincuente. El discípulo no es mayor que su maestro. Nosotros somos sus discípulos, ¿no? Si a él le hicieron eso, imagínate. ¿Crees que vas a caber en algún sistema religioso? Tarde que temprano también vas a ser expulsado. 13:13 Hebreos. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. ¿Qué les pasó a todos los profetas al predicar la palabra de Dios no adulterada? O sea, la pura esencia. Los mataron. ¿Por qué? Por las tradiciones, por esos dogmas, por tradiciones humanas, esas obras de la ley. 13:14 Hebreos. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos lo porvenir. Así es que no te preocupes en buscar una denominación. No nos preocupamos. Estamos buscando la porvenir. Y el capítulo 11, todo el capítulo 11 de Hebreos habla de los patriarcas. Sí, muchos personajes bíblicos importantes que estuvieron esperando lo porvenir y nunca lo recibieron. Que quede claro. Si quieres saber tú qué eres, quieres saber tu identidad, si sigues la fe de Abraham y si escuchas y haces, entonces, ¿qué eres? Pues eres hijo de Abraham. Sus hijos hacen sus obras. Gálatas 3:29. Si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son, y herederos según la promesa. Así es que tú eres hijo de Cristo en verdad. Y si Cristo te rescató, si tú le dijiste, Señor, yo te quiero seguir, a donde tú vayas yo iré. Si tú dijiste eso, ciertamente el linaje de Abraham eres, y heredero según la promesa. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ese pasaje nos dice que en realidad no importan las diferencias. Lo que importa es escuchar y obedecer. Y si decimos que somos discípulos de Cristo, entonces somos linajes de Abraham. Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería como las estrellas en multitud. ¿Se acordarán? Génesis. Pero también le dijo que a pesar de que su descendencia fuera incontable, solo un remanente volverá. ¿Se dan cuenta? Lo importante, no todos, no quieran
que todo el mundo se convierta, amados, porque no todo mundo es Israel. Quizás de las naciones van a haber gentiles que vengan, que se injerten en la rama de olivo, pero no necesariamente son parte del linaje de Abraham, ¿eh? Quiero que sepan eso. Son gentiles de otras naciones que nunca han tenido pacto con el Creador, pero quieren hacer pacto. Así como los de Egipto, ¿se acuerdan cuando salieron de la tierra de Egipto? ¿Qué es lo que hicieron? Pues muchos de los egipcios vinieron a ser parte de Israel, así como extranjeros. Y ellos así se convirtieron y se hicieron pueblo de Israel también. O sea, se adhirieron al pueblo, pero por fe, por emuná. No es por linaje. Entonces aquí es muy claro esto. No todos, amados, van a volver. Solamente un remanente, ¿eh? Muchos se van a quedar por allá en Roma, Babilonia, en todos los lugares que te puedan ocurrir. Y has de preguntar, a lo mejor si yo soy descendiente de Abraham, entonces también mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis abuelitos, todos. Quizás. ¿Y por qué ellos no quieren saber nada de esto? Te has de preguntar, a lo mejor. Porque solamente un remanente ha de volver. ¿Te das cuenta? Tú puedes volver, quizás tu abuela no quiera. No necesariamente toda tu descendencia va a volver. Habrá muchos que escucharán su voz y dirán, no, gracias. Y muchos van a estar aferrados a sus costumbres, a sus líderes, a sus sistemas, a sus congregaciones, y van a defender con uñas y dientes. Sí, así como los gatos, los felinos. Ya nada falta que ¿cómo le hacen los felinos? Falta que gruñan nada más. Sí. Gálatas 4:1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimientos del mundo. Que vimos en Ezequiel 20, 23, 25, que Dios nos iba a dar estatutos y leyes no buenas. ¿Se acuerdan que lo leímos en el 25 de Ezequiel? Entonces dice, antes que viniera el Mesías estábamos sometidos a leyes del mundo, al pecado, a las leyes de hombres que transgreden la ley de Dios, al igual que el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Están sometidos a las leyes severas de Faraón. ¿Hasta cuándo el Señor te va a sacar de los sistemas religiosos de transgredir la ley? Cuando clames, cuando digas, ya no aguanto, Adón, este sistema ya me hartó, es pura palabrería, ya me cansé, ya me cansé de escuchar de la gracia, del amor de Cristo, pero no veo nada en mi vida, nada de eso que me prometen los pastores, los padres, los curas, como le quieras llamar. Nada de eso veo en mi vida. ¿Qué pasa? Clama al Adón, clama al Creador y verás que tu vida cambia y tendrás respuestas. A través de esa oración, tus respuestas van a ser respondidas, tus preguntas van a ser respondidas, perdón. Estas preguntas que le hagas, se van a responder. Así es que clama, amado. Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué quiere decir? Nació en las mismas condiciones de apostasía que nosotros. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre.
Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. En hebreo Dios sabemos que es Elohim. Y cuando Dios estableció los jueces en la época de Moshe, a ellos les dijo, ustedes son Elohim. Pero ¿de qué manera iban a ser Elohim? Si ellos transmitían su palabra literal. Entonces aquí Pablo les dice a ustedes servían a otros dioses. Versión Reina Valera. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales le quieren volver a esclavizar, se quieren volver a esclavizar? Guardan los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de ustedes que haya trabajado en vano. Me temo de ustedes que haya trabajado en vano con ustedes, dice Pablo. ¿A qué se estaban regresando sus Gálatas? Lo más seguro es que a las festividades paganas. Si vemos la traducción israelita, vemos el sentido del siguiente versículo. Versión Kadosh israelita. Pero ahora, si conocen a Yahweh, dice allí, y más que eso, son conocidos por Yah, Yud-Het, Bat-Het, ¿cómo es que se devuelven otra vez a esos débiles y miserables ruajín elementales? Les pregunta. ¿Quieren esclavizarse a ellos de nuevo? Ustedes observan días especiales, meses, temporadas y años. Y aquí estamos viendo lo que veíamos en un principio, donde la versión tiene la interpretación según el autor. Y eso es lo que ya estaban adoctrinados. Según la interpretación Reina Valera, deja un poco de confusión. Pero ya que sabemos nosotros que el apóstol de ninguna manera está invalidando la ley de Moshe, vemos que solo es cuestión de ver versiones. ¿Sí? Con eso. No te quede claro la versión Reina Valera, la más común y la que probablemente tengas en tu casa, vea otras traducciones, amado, porque en internet hay muchas traducciones. Puedes consultar y te vas a dar cuenta de lo que estoy yo leyendo. Estos versículos, de verdad que a mí me fascina leerlos y buscar la interpretación más cercana, porque de esa manera, de verdad, exalto al Creador. 4:12 Gálatas, les ruego, hermanos, que se hagan como yo, porque yo también me hice como ustedes. Ningún agravio me han hecho, pues ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el evangelio al principio. ¿Cuál fue? Y no me despreciaron ni desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? Porque les doy testimonio de que si hubiese podido, se hubieran sacado sus propios ojos para dármelos. Me he hecho pues su enemigo, dice. Por decirles la verdad, les pregunta, ¿tienen celo por ustedes? Pero no para bien, sino que quieren apartarse de nosotros para que ustedes tengan celo por ellos. Había un grupo de judaizantes. Ese grupo de judaizantes, ¿cómo se les llama? Sí. Son los que tratan de forzar a que se metan a esa religión en aquella época. Les dice, tienen celo de ustedes, pero es un celo mal fundado. 18 Gálatas 4:18. Bueno, es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con ustedes, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Díganme, los que quieren estar bajo la ley, ¿a qué ley se está refiriendo? Ley oral. ¿No han oído la ley? ¿A qué ley se está refiriendo? Ley escrita, ley de Moshe. ¿Se dan cuenta? Hay una diferencia allí.
Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos. Está en esclavitud. ¿Sí? Y hay que aclarar este detalle. ¿Cómo es que la Jerusalén actual del tiempo de la época de Pablo produce hijos para esclavitud? ¿Por qué? Si lo que se dio en el Sinaí iba a dar libertad, ¿por qué dice Pablo que lo que se dio en Sinaí produce hijos para esclavitud? ¿Cuál era la interpretación de la época que decía que se había entregado también en el Sinaí? La ley oral, la tradición oral. Y entonces, de acuerdo a ese entendimiento de ellos, desde Sinaí viene una tradición oral que es la que se le está imponiendo a los hijos. Y es por medio de esa tradición que se le hace hijos a Abraham. De modo que si alguien en esa o en esta época quiere ser considerado hijo de Abraham, ¿qué tenía que hacer en esa y esta época? Convertirse a la religión. Y de ese momento ya eres Ben Abraham, hijo de Abraham, porque te convertiste de acuerdo a la tradición que viene desde el Sinaí. Pero Pablo está diciendo que la Jerusalén de ese tiempo está bajo esclavitud porque adoptaron leyes que les estaban haciendo esclavos, leyes de los hombres. 4:26 Gálatas. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Todos los nuevos creyentes que se estaban saliendo de esas tradiciones y leyes de hombres y los nuevos que estaban regresando. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y esa es una referencia a Isaías 54, para que lo chequen. O sea que los hijos de Jerusalén que serán más fructíferos no son los que estén en Jerusalén en los últimos tiempos, sino los que están en el exilio. Y lo que dice esa profecía es que en los últimos tiempos Dios va a hacer hijos a Jerusalén, no tanto en Jerusalén, sino fuera de Jerusalén. Y ya al decirle, todos ustedes gentiles no son hijos de Dios por el sistema legal, que dicen que vino de Sinaí y que se está estableciendo en Jerusalén, ustedes no son hijos de ese sistema. Ustedes son hijos de Jerusalén celestial, de la ley que fue dada desde el cielo. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Tú naciste de nuevo porque escuchaste la voz de Elohim, no porque un sistema te llamó. ¿De dónde vino esa voz? Pues de los Shamayim. Y como dice Juan 1:11 y 1:12 hasta el 13. A lo suyo vino, a lo suyo no le recibieron. Y te sigue diciendo, más todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Gálatas 4:29. Pero, ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Al tratar de ser hijos de Abraham según reglas o leyes humanas, es como tratar de ayudar a Dios. ¿Cómo dijo que Dios dijo que iba a traer a hijos? Dijo que iba a soplar. Su espíritu iba a soplar. Su espíritu es una referencia a su palabra. Su palabra iba a ser escrita en los corazones. Nuevo pacto. ¿Recuerdas? Gálatas 4:29. 30. Que había nacido según el espíritu, más así también ahora. Ok. 4:30 Gálatas. Más. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera la esclava y su hijo porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre.
Si de una manera práctica aplicamos todo lo aprendido en este capítulo y en nuestra vida diaria, si todo lo que aquí hemos aprendido no lo ponemos en práctica, todo esto sería en vano, ¿sí? Solo va a ser información, pero nada más. Así es que aquí aquí terminamos en el 31, hermanos, que no somos hijos de la sierva, más de la libre. Aquí lo vamos a dejar, este estudio, mis amados. Vamos a continuar en la siguiente semana con el capítulo 5 y el 6 quizás, si nos da tiempo, ojalá sí. Yo creo que sí, porque no son muy largos, pero yo creo que a lo mejor nos vamos a extender porque también ustedes saben que es muy, muy controversial esta carta. Aunque trae nada más 6 capítulos, parece muy corta, pero es muy profunda. Y si tú no profundizas, amado, te vas a confundir y vas a pensar que Pablo te está hablando en contra de la Torá, lo cual eso es inaudito. No puede ser posible. Él jamás iba a hablar en contra de la Torá, de la ley del Creador, porque él fue puesto por nuestro Adón Yeshua, ¿sí? Con el permiso, claro, ¿verdad?, del Creador. Y si fue puesto por Yeshua, pues obviamente que no iba a tener fallas tampoco, así como no lo tuvo nuestro Adón. Por eso te digo que vamos a profundizar aún más, así como lo estamos haciendo en cada estudio, así vamos a estar cada estudio, así tardemos horas para aclarar cada capítulo, pero quiero que tú te quedes satisfecho con este estudio, con esta interpretación. Quiero que lo analices y que te des la tarea, que te des el tiempo para escudriñar la escritura, así como nosotros lo estamos haciendo aquí. Porque nosotros no imponemos ningún mandamiento, ni siquiera tradiciones imponemos, porque Yeshua no vino a enseñarnos esas cosas, pero eres libre de hacer lo que quieras. Lo que sí te puedo decir es que la ley del Creador, los mandamientos que se le dieron a Moshe, son una delicia. Y como lo dice Ezequiel 20 también, en cuanto al Shabbat, pues es una señal, es un pacto entre el Creador y nosotros. Con eso te digo todo. Si tú quieres tener esa señal, abraza el Shabbat, el día de reposo. Abrázalo con todas tus fuerzas y verás la diferencia. Y verás que Él te va a traer discernimiento a tu vida y sabiduría. Y vas a saber cómo conducir tu vida de una manera efectiva ante la sociedad, sin meterte en problemas. Así es que le damos gracias a nuestro Abba Kadosh por este estudio. Bendito sea su nombre, porque por él es que estamos haciendo esta bodá, esta obra, y vamos a continuar hasta que él lo permita, ¿verdad? Bendito sea nuestro Abba Kadosh, en el nombre de nuestro Don Yeshua. Amén, amén. Y saludos a todos desde Minneapolis, Minnesota. Suscríbete, dale si quieres un me gusta para que pueda ser recomendado, ¿verdad?, a más personas y tú lleves bendición también, así como tú ya te fuiste bendecido, también lleves bendición a otras personas, amado. Dale un me gusta si quieres, también deja tu comentario si quieres, cualquier cosa te la podemos aclarar, ¿verdad?, con gusto. Cualquier cosa que te haya quedado duda, ahí puedes escribirnos en los comentarios y deja si quieres, tu pregunta, lo que quieras, tu comentario. Y shalom, ¿verdad? Shalom, Shabbat shalom.